en este año son 60 años de vida profesional, sí, 80 años de edad y 32 años de estar en Colombia. Un policía, en vez de disparar arriba como para disolver la manifestación, tiró así y yo sentí que el brazo me alaba y cayó un amigo muerto. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un ser humano es la guerra y un hospital. Y el teatro me hizo exorcizar todo el conflicto y sobreviví emocional y físicamente. Pero siempre se te ve que eres tremendamente juicioso, estructurado, ordenado. ¿Tú crees que eso a ti te ha marcado sin duda en un mundo donde la actuación, el relajo, la recocha prima? Porque la gente lo ve mucho y dice, los actores lo único que hacen es pasarla bien. Una cosa es ser estrella de televisión o farándula o famoso y otra cosa es ser artista. Son dos cosas que hay gente que las une. Y yo construyo personajes que son seres humanos vivos, creíbles. Entonces, si yo no tengo contacto con la gente, no puedo crear un ser humano vivo. Soy conmigo sumamente exigente. ¿Qué no soportas de un actor? La mediocridad. Siempre hay alguien que se te acerca, un joven actor, una persona de teatro y dice, maestro, ¿qué me recomienda que haga? ¿Qué le recomiendas que hagan a las personas que están empezando y quieren actuar? Que estudien, no hay otra. No hay otra. Si no quieres ser flor de un día, tienes que ponerte a estudiar. Tienes que elegir muy bien con quién y dónde. El personaje que más has querido tú, no porque te haya... No, el que más has querido. Usted tiene que dejarse descubrir cada 5 años. En una carrera tan extensa, seguro que has tenido más que un tropiezo o un golpe bien duro que tú dices, hicimos esto y fue un fracaso rotundo. ¿Cuál fue ese fracaso rotundo? Y me dijo, ¿usted qué le pasa? Entonces yo le dije, no, que tú tienes razón. Yo voy a dejar esta mierda del teatro y me voy a estudiar medicina. Y dice, no, usted es un buen artista. Primera y única vez en su vida. Y aquí estoy. La vida tiene la curiosa fijación de marcarse por 2 puntos, el nacimiento y la muerte. Entre ellas, centenares de historias que merecen ser contadas. Soy Alfonso Castro Cid, este es el podcast de CREAP Colombia. 2 puntos, historias que merecen ser contadas. Bueno, bienvenidos a 2 puntos, el podcast de CREAP Colombia, en donde hablamos de esto, de las historias que merecen ser contadas. Y hoy para mí un capítulo súper especial, un invitado genial, Jorge Cao, un actor de actores, como diríamos algunos, una persona que llegó a Colombia hace muchos años, se enamoró de Colombia, de una colombiana que ahora seguro nos va a contar esa historia. Pero bueno, dar la bienvenida, síganos en todas nuestras redes sociales, acuérdense que estamos en Spotify, YouTube, TikTok, Instagram y demás, suscríbanse, que eso es importante, pero hoy vamos a hablar de la historia de un gran actor, un contador de historias, un hombre que recorre por las venas el teatro, todas las artes escénicas. Jorge, sin duda ha sido lo tuyo. ¿Cuándo nace? Primero, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por tu invitación y aquí estamos conversando una vez más en la vida, ¿no? Sí, muchas, nos hemos reído bastante. Muchas veces. Un cuentero de cuenteros, Jorge, además, con cualquier cantidad de anécdotas. No, la vida, yo soy muy viejo, entonces ya tú sabes, 80 años no se dice así como así, pero ha pasado muchas cosas. En este año son 60 años de vida profesional, sí, 80 años de edad y 32 años de estar en Colombia. O sea, cuando tú no habías nacido, yo estaba aquí. Ojalá. Te ayudé. Ojalá. Me acuerdo perfecto conocerte, Jorge, hace muchos años. Esos 32 yo ya estaba muy cercano al círculo donde te ibas a mover, donde te ibas a quedar atado por la vida. Cuéntanos, ¿cómo llegas a Colombia? Pues yo... en los 90, del 87 al 90, 91, impartí clases en la Escuela de los Tres Mundos, la Escuela de San Antonio de los Baños, que es la Escuela de Cine, Radio y Televisión. Y en un momento determinado, como en el 89 o 90, Jorge Ali Triana, uno de los grandes directores colombianos, fue a la escuela a impartir un taller
de dirección a mis alumnos. Yo estaba dando clases en ese momento de actuación para futuros directores. Y entonces estuvo con el grupo que yo tenía, me fue a ver al teatro, vio mis películas y hubo siempre una comunicación chévere con Jorge Ali y yo, y me dijo, yo quiero trabajar contigo. Pero pasó 5 años y jamás recibí la invitación de Jorge Ali. Yo andaba en el momento ese por España y estaba dando unos pasos solo prácticamente. O sea, yo fui con el movimiento teatral cubano y de pronto el productor que nos llevó, pues era muy costoso pagar una compañía de casi 26 actores y planteó qué actor podría ser Café con Cera, etc. Y la directora dijo, mira, Jorge está preparando un espectáculo que se llama Ejercicio para un actor y eso puede hacerlo. Ahí combinabas teatro, Todo, música, era todo. yo solo en el escenario con 16 personajes, pasando por todos los géneros dramáticos, esas cosas. Todavía el guión no estaba ni terminado y me quedé trabajando como loco en Casa América 6 meses. Y eso me permitió después hacer gira por España y me permitió hacer una película y empecé a hacer casting como para el cine, que era el subobjetivo, hacer cine español. Entonces yo había hecho un año anterior 2 películas en Cuba, llega diciembre, es el Festival de Cine Latinoamericano y el ICAI me pidió que fuera a Cuba a presentar las películas. Y allá llega la invitación de Jorge Ali para venir a hacer Pecado Santo en el 94. Llegué finalizando diciembre del 94. Ya sí que van a ser 32 años que estoy aquí. Wow. Así empieza todo, ¿no? Así empiezan las cosas. ¿Sí? Después, ya te digo, yo vine pensando 6 meses. Y las grabaciones en esa época se extendían muchísimo. Fue muy exitoso Pecado Santo y los 6 meses se convirtió en 1 año y medio. En el interín hice La Sombra del Deseo con Amparo Grisales y cuando terminé en TV Cine había un taller de dramaturgia que era muy importante, realmente. Y se había escrito La Mujer del Presidente. Y era como para TV Cine, pero cuando ya tuvieron el guión se dieron cuenta que eso era un producto más ambicioso, más grande y que se vendió a Caracol y nos vendieron a los Mauricio, como le digo yo a Mauricio, a los Mauricio y a mí a Caracol Televisión para hacer La Mujer Presidente. Y ya cuando vine a darme cuenta, era una cosa tras otra, ya estaba enamorado de quién es mi esposa y, no sé, la vida. Volví a España cuando Pasión de Gavilanes, me de todo. Pasó muchísimos años. Pasaron muchos años. Jorge, y antes de eso, como muchas personas se preguntan cuando uno habla con una persona de Cuba, sobre todo de tu generación, y nos contabas 80 años, ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo sales de Cuba? ¿Cómo es esa Cuba en la que tú creces y la que dejas y la que ves hoy? Ahí sí hay mucha tela para cortar y mucho para conversar, ¿no? Yo fui un joven que creyó profundamente en la Revolución Cubana. Yo empecé a involucrarme en el conflicto que existía en Cuba en la década de los 50. Iba a cumplir 14 años. Salíamos estaban creo que en primero de bachillerato o algo así, y salíamos a una huelga y la policía nos atajó y un policía en vez de disparar arriba como para disolver la manifestación, tiró así y yo sentí que el brazo me alaba y cayó un amigo muerto. Entonces, si este era mi amigo y aquel lo mató, era mi enemigo. Claro. No tuve que estudiar nada, ni marxismo, ni un carajo, para darme cuenta de que yo no iba a permitir eso. Tenía 14 años, era un niño. Si tienes una historia que merece ser contada y quieres innovar en temas de comunicación, marketing y asuntos públicos, visita el enlace que está en nuestra descripción. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, 2 Puntos, el podcast de las historias que merecen ser contadas. Y desde ahí, pues ya entré en el mundo del movimiento 26 de julio, de los jóvenes. Hay anécdotas como esta.
Mi hermana Aurelia, médico, cierran la Universidad de La Habana, el carajo, y vino para la provincia de Villa Clara con responsabilidades políticas muy grandes, pero en ese momento las señoritas, casi lo que hablábamos ahorita acá de esta cosa, Antes de la cámara, no sí. salían sin compañía. Y Claro. yo era el Lazarillo de Tormes, ¿no? Y iba con ella para todas partes. Un día íbamos a hacer una acción que era hacer como una fotografía de Fidel Castro y poner un fragmento de la historia de Manson Verano, para poner solo por debajo de la puerta a los grandes economistas Hacer volanteo. para sacar plata, Sí. para poder mandar a la guerrilla. Entonces, en la acera de enfrente de mi casa, Caibarín es un pueblo maravilloso que tiene calles muy anchas, está construido en una tierra muy caliza, y todas las calles, por donde quiera que vaya, va al mar. Entonces hay una luminosidad muy grande, la gente gesticula mucho, habla muy fuerte, etc. Entonces esas son características. Y allí, enfrente estaba la fotografía Martínez Otero, que fue la primera fotografía que hubo en Cuba, estudio fotográfico. Los dueños eran batistianos, pero la muchacha que trabajaba era del 26 de julio. Entonces estábamos sentados en el portal, porque a las 3 de la tarde sientes un portal que es muy ancho, porque es el fresco y el terralito de la tarde. Sí, como cualquier ciudad. Como cualquier ciudad costera, como es Barranquilla aquí, es lo mismo, ¿no? Es el Caribe, ¿no? Entonces el tema era, venía alguien a las 7 de la noche, ya está oscuro, venía alguien en una bicicleta con una cadena, la tiraba, se caía el tendido eléctrico, nosotros corríamos, la muchacha nos dejaba detrás de la puerta todo lo que había que hacer y salíamos. Y cuando ya cogimos las cosas, se cae la cadena y se hizo la luz y nos agarró todo el barrio que estaba sentado en el portal infragante. Entonces mi hermana me dijo, seguimos caminando, empezamos a caminar, y nos fuimos. Esta dio vueltas como un loco y terminamos en un callejón que había al lado del cementerio del pueblo. Nos metimos por unos potreros, ¿no? Y con cercas de alambre de púa y el caray, terminamos en una letrina, y en esa letrina era el estudio fotográfico, donde se iba a hacer aquel producto. Por supuesto, ella no permitía que yo viera muchas cosas. Por si acaso me cogían y yo era un niño, me podía hablar. Bueno, resumiéndote, de pronto yo vi en la casa, esto está en el fondo de la casa, y en la casa vi un movimiento raro, y alguien vino y le dijo, dile a la doctora Cao que va a empezar la reunión. Y yo metí la cabeza y le dije, oye, Tati, dicen que esta reunión, no sé qué, no sé cuánto. Ah, ya vamos. Terminamos la reunión, sale mi hermana y me dice, bueno, hoy vas a asistir a la reunión. Y cuando llegamos a la reunión, el jefe era mi papá. Entonces, él no sabía que nosotros estábamos metidos en ese cuento y nos puso como un zapato, ¿no? Y yo me engallé, le dije, va, tú sí, yo no, pa. Y desde entonces nos tuvo que dejar. Así empieza toda esa historia muy vital, porque había realmente ideales concretos, líneas de pensamiento, etcétera, de lo que podía ser el futuro para la isla de Cuba. Y fui parte de todo eso, ya después con los años, la campaña de alfabetización, la crisis de octubre, la escuela de artes dramáticos, la milicia, todo ese cuento, el servicio militar, y para ir terminando, ya en los 70, la guerra de Angola. Entonces a mí me tocó todo. Estuve en todas partes. Eso yo creo que fue otra experiencia. Yo pienso que lo peor que le puede pasar a un ser humano es la guerra y un hospital. La enfermedad X, que sea jodida de verdad, me parece que son las dos situaciones donde el ser humano puede estar en una situación extrema. Eso me marcó, ya yo puedo conversar de eso, pero yo durante muchos años no hablé nunca de Angola. Nunca, no pude. Tengo anécdotas, por ejemplo, ya en el regreso. Mientras estaban cayendo los obuses, estábamos bien. Cuando había silencio,
había que estar muy alerta porque la misma gente que fuimos a ayudar nos pasó a cuchillo. Fueron 36.000 cubanos muertos. Yo soy un sobreviviente. Entonces, uno aprende muchas cosas. Claro. Aprende muchas cosas y aprendes también de ese sentido de la solidaridad humana, porque tú dependes del compañero que tienes al lado. Si tu compañero no te responde, tu vida está en peligro, y si tú no le respondes a tu compañero, igual. Entonces, son situaciones muy extremas. En un momento determinado, nos montaron en un avión y salí de Angola, pero yo creí que estaba en Etiopía. Yo no sabía dónde yo estaba. Y estuvimos 40 días en investigaciones médicas, ese tipo de cosas, porque había paludismo, había de todo. Y de pronto me dice un día el comandante: Jorge, te vas para tu casa. Y yo dije, de la nada. De la nada. Y yo dije, pero me voy en barco, en avión. Y dice, no, en el jeep. Digo, pero ¿cómo en el jeep? Yo creí que yo estaba en África. Entonces, sí, ese jeep, recoge tu cosa y vete. Bueno, llegué a mi casa y toca el timbre. Mi ex esposa abrió la puerta y yo no podía pasar la puerta. Entonces ella me agarró, me llevó al baño, porque yo estaba que era churre por todas partes, me quitó la ropa y me metió en la ducha. Me dijo, te voy a preparar algo de comer. Cuando Soa regresó para darme de comer, yo estaba metido debajo de la cama, atrincherado. Muerto del miedo. Metido ahí, en la trinchera. Y así estuve como más de una semana. Entonces, de mi grupo de teatro me llaman. Por supuesto, ella se comunicó con la gente: ya Jorge está aquí y está pasando esto, etcétera. Y habían escrito una obra que se llama Cunene, que yo había estado en esa batalla, pero ahora era un médico. Y el teatro me hizo exorcizar todo el conflicto y sobreviví, emocional y físicamente. Wow. O sea, lo que tú escogiste como una pasión, te volvió después la vida otra vez. Todo el tiempo ha sido así. Yo creo que yo prácticamente la mayor cantidad de cosas que yo he aprendido en la vida, la he aprendido en el teatro. Yo debuté en el teatro a los 8 años de edad. O sea, yo siempre digo 60, 62, que es cuando me gradué de la escuela. Porque si no, dicen, pero este viejo todavía está vivo. Porque empiezan a sacarme la cuenta y dicen, tiene 100 años lo menos. Y eso que acabo de contarles del ejército, de eso, también fue otra experiencia que pienso que me consolidó como ser humano. ¿Ok? Pero yo todo lo he aprendido en la construcción de personajes. Todo en la vida. Jorge, ahí tú tocas un punto importante, y es la capacidad de encontrar algo que lo devuelva a uno. Hay muchos momentos que deben ser desgarradores. Dejar tu país, al final del día quedarte aquí. Este año tuviste un tema personal tremendamente fuerte, y te quedas en Colombia, compromisos, otros temas. Cuando tú miras para atrás y ves esos puntos, que acá hablamos mucho de la conexión de los puntos, ahí ya nos tocaste unos de inflexión, que hay otros que recuerdes que tú digas, oye, definitivamente yo no hubiera hecho esto si no hubiera pasado esto otro. Y ya hablando un poco más de tu carrera de actor. Sí, por ejemplo, a mí me costó mucho trabajo decidir que no iba a estar en Cuba. ¿Ok? Eso me costó mucho trabajo. Por muchas razones. Primero que nada, yo fui un actor muy reconocido en mi país. Sentía el amor del pueblo por mí de una manera totalmente diferente. Yo andaba en bicicleta y la gente me decía, oye, Jorge, no sé qué, te vi anoche, no sé qué. Como de Caribe, ¿no? Y yo necesitaba de eso. Sí. Era mi vida, era mi historia. Entonces, cuando yo vengo a Colombia, yo llego aquí, nadie sabía quién yo era. O sea, me metieron en un apartamentico ¿cómo se llama eso? Acá en el norte, y yo nada más conocía a Gachancipá.
yo salía todos los días A grabar. a las 5 de la mañana a grabar y regresaba por la noche y grababa y grababa. Y entonces el domingo no tenía con quién hablar, no conocía a nadie, qué sé yo qué. Después aprendí a coger un bus, porque tampoco tenía mucho dinero, me pagaron una miseria. Esa serie, hasta los extras cobraron más que yo. Entonces, ya sabía llegar a Chapinero, a la iglesia de Lourdes, y yo caminaba por ahí así, y volví otra vez para mi punto, y otra semana, ¿no? Entonces fue muy difícil caminar por las calles, que nadie te dijera, oye, no sé qué, ¿no? Que te hablaran, que te dijeran. Era empezar en cero, en cero todo. Y ahí hay un gran riesgo. Claro. Porque igual que funcionó y que gustó lo que había hecho, pudo haber sido que no, ¿te das cuenta? Y se hubiera acabado la historia. Porque además, yo llegué y a las 10 horas de estar en Colombia, empezó un dolor abdominal terrible. Y yo no tenía firmado todavía el contrato, yo no tenía seguro médico, no tenía nada. Unos amigos me llevaron hasta la clínica del Bosque y me dejaron ahí en un rincón a que se llenaran todos esos papeles, que se hiciera toda esa cosa. Y al final de la tarde, eso empezó en la madrugada, y al final de la tarde me entraron a la mesa de operaciones. Tenía una oclusión por brida en 5 puntos. Y al regresar de la cirugía hice un paro respiratorio. Pero el cerebro mío todavía tenía como conciencia, y di un gruñido y los médicos atendieron. Y a los 6 días, con abdomen con presilla, había que decidir: o grabas o te vas. Entonces grabas. Y yo dije, voy a grabar. Cuando llegué a la primera reunión, yo no podía leer, las letras salían del libreto, yo no sé qué. Perdí 22 libras en una semana, se me cayó el pelo. Si yo te enseño la foto del tipo con la melena aquí, etcétera, y esta calva no, porque esto fue con los años, ¿no? Sí. La evolución. Pero fue así. Y al principio sentí rechazo, mucho rechazo. ¿Por qué? ¿Por ser cubano? Porque era extranjero, porque estaba flaco y feo, y ¿de dónde lo trajo Orgadí? No sé qué, ¿no? La suerte es que el personaje se estaba muriendo de cáncer. Entonces lo que me pasó a mí me sirvió para el personaje. Y entonces, pero lo usé así. Yo recuerdo que a los primeros 10 días, porque Jorge sabía que yo no tenía fuerza, me puso una escena de las importantes del capítulo 5. Y yo dije, a mí se me van a salir las tripas por la boca, pero yo por lo menos voy a decir que estoy viejo, viejo no, pero no estaba viejo. Feo sí estaba. Se me saldrán las tripas, pero actor soy, y esta gente tiene que saber que soy un actor. Entonces hice la escena con lo que tenía y con lo que no tenía. Ese día di mi primer paso en Colombia. Los técnicos empezaron a aplaudir y me decían, berraco, berraco. En Cuba berraco es idiota, come mierda. Entonces yo no entendía, que me decían, berraco. Y yo no entendí. Y Jorge se tira de la cabina y me dice, solo dije que era el mejor, no sé. Ese día di el primer paso en Colombia. Y siempre, durante estos 32 años, mis primeros amigos fueron los técnicos. Siempre ha habido esa relación personal, afectiva, de agradecimiento y de cuidado, y me cuidan. Yo llego a cualquier set de televisión o de cine y los técnicos me cuidan, me respetan. Ustedes no lo saben, pero yo les voy a contar 2 anécdotas que pasan cuando Jorge llega hoy a nuestra oficina donde se graba el podcast. La primera es que estaba pendiente de que llegaras. Llegaste y me asomé por la ventana y le digo al equipo de producción, le digo, se vino en la silla de adelante, que eso en Bogotá es rarísimo que la gente se monte en la silla de adelante. Sube Jorge y nos dice, venía hablando con el conductor, yo hablo con todos los conductores. Sí. Y lo segundo que hace Jorge, que para nosotros lo hemos comentado en otros episodios, es que saludaste a todo el equipo, y eso yo siempre digo que es algo, nosotros hacemos una cosa muy diferente, que es que entrenamos normalmente gente del corporativo, de las empresas, para hablar con medios, para participar en foros, y siempre está esta prepotencia que existe en todas las profesiones, me imagino en el teatro, en los actores, en el mundo corporativo, y la gente pasa a veces por encima de las personas que nos ayudan a que todo esto sea posible, ¿no? Que haya luces, haya cámaras, haya conductores,
pero eso muestra mucho la calidad humana que tienes y sin duda eso uno lo ve, eso uno lo evidencia. Yo te conocí, como bien decías, no tan pequeño como chiquito como quería ser, pero sí mucho más joven y siempre cariñoso, siempre afectuoso, pero siempre se te ve que eres tremendamente juicioso, estructurado, ordenado. ¿Tú crees que eso a ti te ha marcado sin duda en un mundo donde la actuación, el relajo, la recocha prima? Porque la gente lo ve mucho y dice, los actores lo único que hacen es pasarla bien. Sí, la gente piensa esas cosas porque no saben qué cosa es la profesión de actor. Una cosa es ser estrella de televisión o farándula o famoso y otra cosa es ser artista. Son dos cosas que hay gente que las une. Pero en general no es así. ¿Me hago entender? Yo soy un hacedor de bienes culturales, ¿ok? Y yo construyo personajes que son seres humanos vivos, creíbles. Entonces, si yo no tengo contacto con la gente, no puedo crear un ser humano vivo. No tengo la experiencia. Mi metodología de trabajo, yo me formé en la Escuela de Artes Dramáticos de La Habana. Después fui a Moscú, al Lunacharsky de Moscú. Y después la Facultad de Cine, Radio y Televisión, por todo mi trabajo de pedagogía de la enseñanza de la actuación, me dio el título de profesor titular adjunto de la facultad. O sea, esa es mi formación académica. Y eso es lo que yo imparto. ¿Ok? Entonces, un artista es un investigador constante de la vida. ¿Ok? En el arte uno no copia la realidad. La realidad te envía percepciones que tú captas y a esas percepciones tú le das categoría estética. Pero eso tiene que ser creíble, verdadero y que sea algo más que tomarse un vaso de agua o freír un huevo. ¿Me hago entender? Entonces, cuando ya tú entras en el fenómeno categoría estética, la cosa cambia. Entonces hay mucha gente que lo que hace es que se aprende la letra ahí y a veces hasta mal y habla y se convierten en famosos. Por eso no son artistas. Esa gente no puede tener una carrera de 62 años. Eso te iba a decir. Esa gente no se puede ganar como Vicky Hernández de anoche 3 premios. Sí. ¿Me hago entender? Sí. De acuerdo. Y a eso lo conecto con lo que hablamos acá, ¿no? El tema del poder de ser resiliente. Todo el mundo hoy quiere rápido, fácil. Las redes no ayudan. El tema de que esa inmediatez de todo tiene que ser ya, pero tú dices 62 años de vida artística y uno te ve a ti, yo que te sigo en redes y hablamos, no tanto como deberíamos, pero hablamos con cierta frecuencia y uno dice, Jorge, no para. ¿Por qué no paras? No puedo. Ya tendré tiempo cuando me acuesten ahí en el cementerio, pero yo, mientras tenga fuerza, lo que sí tengo claro es una cosa. La gente que es más cercana a mí sabe que no me puede permitir que yo siga actuando o dirigiendo o lo que sea, o impartiendo una clase cuando yo no esté en facultades. Mientras yo tenga facultades voy a seguir. Pero cuando yo vea que no está la vara en el nivel que yo me la puse a mí mismo, pues no, hago mutis por el foro y desaparezco. Eso lo tengo muy claro. Desde siempre no me gustaría que, ese viejito, el pobre, era tan chévere, yo lo vi hacer. Esa lástima, yo no, mi personalidad no cree en la lástima. ¿Eres muy duro contigo mismo? Mucho, soy muy exigente. Soy muy dado a la gente y le paso la mano a los errores de la gente. A mí, no. Yo soy conmigo sumamente exigente. ¿Qué no soportas de un actor? La mediocridad. ¿Traducida en qué? En su actitud. Yo he encontrado todo tipo de gente, igual que he encontrado gente maravillosa. Porque yo no solo he trabajado en Colombia, he trabajado en muchos países y he podido intercambiar con compañeros de diferentes procedencias y formación y siempre voy a encontrar gente muy talentosa y con eso me uno. Pero con los mediocres que se creen en la bobería y que no se preparan para trabajar, pues no. En ese sentido, ¿qué opinas de los premios? Porque has recibido todo tipo de reconocimientos. No sé si llevas la cuenta, pero Indias Catalina, de todo tipo de reconocimientos.
¿Qué opinas de los premios? Yo creo que a veces, para qué negarlo, es agradable que tengan el premio porque sencillamente, mira, en Colombia definitivamente no hay críticos de arte y mucho menos de artes escénicas. Entonces tú no tienes una confrontación crítica de tu propio trabajo, sí, como para poderte seguir desarrollando. Muy pocas veces nos reunimos los actores para hablar de nuestra profesión e intercambiar cosas. Si no estás en el teatro y con grupos de gente que quiere hacer teatro real, ese intercambio y esa búsqueda, pues no la tienes, ¿no? Entonces un premio, que cada vez son menos los que hay en el país, que del India Catalina, y ahora apareció el Bravo y queda el Macondo del cine, que también tiene pocos años, etcétera. No hay manera de que se valore el trabajo de la gente. Los premios Bravo que se entregaron esta semana, pues da la posibilidad de que le den el premio a una trayectoria. Tú podrás estar de acuerdo o no estar de acuerdo, porque siempre un jurado tiene una opinión. Sí, claro. Y tú puedes tener una opinión contraria, si es merecedor, si no es merecedor, todo ese cuento. Pero de todas maneras, entregaron 22 premios. En este momento, por ejemplo, está pasando algo en la creación con todo este fenómeno técnico. Yo me zapateo el país y tengo contacto con muchos creadores de diferentes zonas del país, ¿no? Y es mucho más interesante lo que está pasando en el interior que lo que está pasando en Bogotá, desde el punto de vista creativo. Y eso hay que impulsarlo, eso hay que ayudarlo, hay que ayudar al cine, ¿ok? Porque el cine va a dejar la imagen de lo que somos y del momento en que vivimos. Entonces yo estoy muy entusiasmado. En este momento he hecho como 7 películas de bajo presupuesto y algunas sin presupuesto. No te puedes imaginar en qué condiciones. ¿Pero por qué? Porque allí hay porque no hay dinero, porque hay valores. Y cuando yo veo una película como La Ciénaga en este momento, que se llevó todos los premios estos, y que está en el Macondo, que se hizo sin nada. Creo que había 47 o 48 millones de pesos que se gastaron en pedialitis porque en las condiciones que estaba todo el mundo tuvo diarrea. ¿Ok? Fue así. Fue estoico Manolo Cruz. Y ahora veo la película y uno dice, wow, hijo de pucha. ¿Cuánto talento hay? ¿Me hago entender? Sí. Porque no se hizo con plata ni con condiciones especiales, no. Con el talento, con lo básico, con la gente que quería contar esa historia y contarlo de esa manera tan humana. Pero ¿no? las grandes historias siempre salen de eso, ¿no? Más que de los grandes presupuestos, los grandes recursos, en la historia del cine de las ganas. Sí. Hay muchos ejemplos en el cine, sobre todo europeo, así, ¿no? Que fue así. Y esas son las grandes obras que te marcan la historia del cine. Jorge, yo me reúno contigo y a veces cuando en tu casa haces estas reuniones de gente y hay múltiples generaciones, siempre hay alguien que se te acerca, un joven actor, una persona de teatro y dice, maestro, ¿qué me recomienda que haga? ¿Qué le recomiendas que hagan a las personas que están empezando y quieren actuar? Que estudien, no hay otra. No hay otra. Si no quieres ser flor de un día, tienes que ponerte a estudiar, tienes que elegir muy bien con quién y dónde. Es imprescindible. Lo que sucede, por ejemplo, cuando yo imparto talleres, yo me doy cuenta que se llena el taller. Porque la gente cree de una manera boba, ¿no? Por los medios masivos de comunicación, que uno tiene poder de decir, no, fulanito puede venir, ya, y poner a trabajar a la gente. Y eso es la mentira más grande que tiene uno. Uno tiene en este momento un manager. Al manager le llega la posibilidad de un casting. Y después de 62 años, tú tienes que ir a hacer un casting. Y hay alguien, que a veces hay personas que no tienen ni tu conocimiento, ni tu experiencia, ni tu talento, pero es el que decide. Y te da o no te da el trabajo. Entonces, esa posibilidad no la tengo. Pero como las revistas venden la idea del rico y famoso, la gente quiere ser actor en 15 días para ser rico y famoso. Como quieren ser futbolistas o boxeadores.
Sí, pero no están viendo el trabajo que hay detrás. No se sabe. Jorge, el personaje que más, esa sí es pregunta que te la van a hacer en cada entrevista. ¿Cuál es el personaje que más has querido tú? No porque te haya, no, el que más has querido. Yo creo que es una carrera muy larga. Y cada etapa, yo tuve unos consejos muy raros. Cuando yo estaba recién debutando, un director cubano me dijo, usted tiene que dejarse descubrir cada 5 años. Y mi profesor de actuación de primer año, cuando terminó el primer año, dijo, Jorge tiene tales y más cuales virtudes. ¿Se convertirá en actor o será un actor spot? Uh-huh. Esas dos cosas me han acompañado los 62 años. Y cada 5 años trato de hacer algo para que me descubran. Uh-huh. A veces ni me descubren, pero no importa, yo lo trato. Tú cantas, para los que no sé si saben o no, Jorge es un gran cantante. Tienes una obra que cada cierto tiempo sí, la retomo, ahora hice el concierto Los Boleros para un Actor. Boleros para un Actor. En Bellas Artes fue muy lindo, porque pude conseguir, o sea, yo canté siempre, desde niño. ¿Nunca dudaste de si ser actor o ser cantante? No, yo quería ser cantante de ópera, pero no por ninguna otra cosa, porque hay una historia de que Caruso dio un do de pecho que nunca he sabido, ningún profesor de canto me ha dicho qué cosa es el do de pecho, y tumbó la araña del Teatro García Lorca en Cuba en el año 23, y yo quería hacer lo mismo, por eso quería ser cantante de ópera. Okay. Y para eso es lo que yo quería hacer. Pero la vida me enseñó otras cosas. Eso sería 10 programas. Yo puedo estar hablando contigo aquí esta mañana. No, pues sin duda. Y nosotros podemos hacer 3, 4 capítulos sin problema. Sí, ese fue mi primer interés. Yo debuté con 8 años. Yo era un niño que corría como loco, hiperkinético, etc. Y me empujé una puerta y entré a un teatro y estaban ensayando. Y yo no había visto eso nunca. Y el loquito hiperkinético que le decían jiribilla, empezó a asistir ahí todas las noches a mirar aquello y a mirar aquello y a mirar aquello. Aprender. Y yo no sabía si aprender. Lo que estaba pasando ahí, a mí me gustaba verlo. Y me quedaba tranquilo mirando. Entonces un día el director de la compañía, que era amigo de mi papá, me dijo, ahorita, ¿y a ti te gusta el teatro? Yo dije, sí. ¿Y qué es lo que tú quieres hacer? Yo, cantar. ¿Y tú sabes cantar? Claro, yo cantaba en el colegio. Yo digo, sí, claro, yo sé cantar. Me llevó al piano y me dijo, ¿y qué es lo que puedes cantar? Yo dije, Contigo a la distancia. Se había acabado de componer Contigo a la distancia, que se hizo en el 47 y eso en el 53. Pero todavía no se había grabado, ya yo me sabía eso. Tenía 8 años y hice una introducción al tipo y yo canté. Entonces, ni lento ni perezoso, un niño siempre en un espectáculo atrae público. Y así debuté. Cantado. En la segunda temporada me dijeron, vas a tener un papel. Y me dice, sí, mira, tienes que decir esto. Esta carta y este paquete lo manda el señor Pepe Rendijilla. Era como un vodevil, una cosa así ligera. Y el día de la función, el teatro abarrotado. Cuando yo voy a entrar, tropiezo, ¡pum! Y me caigo. Y hubo una carcajada completa. Yo nunca había sentido la sensación de que alguien se riera porque yo dijera o hiciera algo en la vida. Y enloquecí. La escena era con el director de la compañía, empieza a improvisar y yo seguí improvisando y la gente y la carcajada. Por primera vez recibí eso, ¿no? Y cuando terminé la escena, en esa época se aplaudían las escenas. Entonces, venía el teatro abajo y yo no sabía por qué. O sea, yo era un niño. Y la gente valorando. A la gente le pareció estupendo lo que el hijo del doctor Cajo había hecho, ¿no? Y ese fue como decir, ¿y esto qué es? ¿No? Claro. Empezar. Pero entonces empecé a darme cuenta que yo quería que eso volviera a suceder, ¿no? Y desde ahí empecé.
Ya eso me llevó a hacer con esa compañía muchas cosas. Después tuve un programa de rock and roll en la emisora de radio de mi pueblo. Hice una película para la CUMEX, chiquito, con 9 o 10 años, en el 50 y pico. Por supuesto, cuando ya llega la etapa de todo esto y del triunfo de la revolución, yo dije, yo quiero estudiar actuación. Entonces, no, usted tiene que ser médico. Y ellos a que yo fuera médico y yo a que no. Yo te iba a decir eso, porque en la época, si en mi época era, yo me acuerdo que le dije una vez a mi mamá que yo quería ser actor, que yo iba a estudiar Y teatro. podrías haber sido un gran comediante, ¿ya se te olvidó? Sí, no, Bueno. siempre lo has dicho, pero mi mamá abría los ojos y decía, ¿cómo va a estudiar teatro este muchacho? Claro, pero porque en tu es una... época, que la gente dijera, oiga, quiero ser actor, debía ser como... No, tremendo, no. Y mi mamá era muy dramática, o sea, era así, era como Medea matando a los hijos cuando dijo eso y se tiró. Y el otro dijo, primero muerto. Pero yo era tremendo. Y yo dije, yo me voy, y me fui para La Habana con 15 pesos. Wow. Y llegué al conservatorio municipal para ser cantante de ópera. Era lo primero. Ese era el ¿no? objetivo. Sí. Y tumbar la lámpara. Y eso me salió bien. Pero yo había alquilado como 2 días, una cosa así, un cuarto en una casa de huéspedes. Y de estúpido puse la dirección de la casa de huéspedes en vez de la de mi casa. Me gano la beca y nunca me enteré. Entonces yo me quedé esperando que hasta que yo me di cuenta que es que yo no había puesto la dirección de mi casa. Entonces que nunca pasó un año que fue en la mata de aguacate trepado. Ahí yo tenía una mata de mango preferida y una de aguacate, etcétera, y me trepé en la mata y de ahí no me bajaba nadie. Jorge, ve a la bodega. No. Jorge, no. Jorge, ven a almorzar. No, era el no. Vuelvo, me entero por el periódico que se abrían las convocatorias y voy para allá. Había cambiado todo el casting de entrada. Entonces, yo no sé por qué todos esos músicos son miopes y tienen unos espejos, te dan un pánico. Tú los miras y todavía me puede dar pánico ver esa gente de los conservatorios. Y era en el aula magna. Y cuando dijeron Jorge Cao, me vomité. Entonces salí corriendo para un baño y era terrible. Me había montado todo el mundo del susto. Estaba terriblemente mal. Y un maestro me dijo, ¿usted vino aquí el año pasado, no? Y yo dije, sí. Y fue, ¿cómo se llama? Y fue y buscó el expediente, tenía 98 puntos de acumulación. Se dieron cuenta que un problema nervioso. Entonces, me dieron chance de hacer la prueba otra vez. Y yo cantaba en la nota al lado. Nunca pude hacer la prueba como la había hecho. Entonces una amiga de una prima mía, que todas eran médicos, pero estaba en el teatro, le dijo, tú tienes que ir a la escuela de arte dramático, tú eres actor. Ya arrancaste. Y ahí empezó. Fueron 45 días de prueba para entrar con 300 personas. Quedamos 8. Y nos graduamos 3. Ese fue el inicio de todo. Y si tú me preguntas, ¿dónde tú has sido feliz? Yo creo que en ese momento de mi vida yo fui feliz. La Escuela de Arte Dramático de La Habana. Wow. En una carrera tan extensa, seguro que has tenido más que un tropiezo o un golpe bien duro que tú dices, hicimos esto y fue un fracaso rotundo. ¿Cuál fue ese fracaso rotundo? El primero fue mi segunda obra de teatro. Me tocó hacer un estreno mundial de una obra de René de Valdía, una obra francesa muy difícil. Yo tenía 19 o 20 años, el personaje ya era un hombre de 30, un poeta, etc. Y toda la obra la hablaba en jerusino, era un idioma inventado. O sea, era dificilísimo hacer. Y la crítica me acabó. Entonces, lo menos que se dijo es que yo tenía una papa en la boca que no tenía dicción, ¿no? Entonces, mi papá iba los fines de mes a dejarme una platica, pero de paso a ver qué yo estaba haciendo, ¿no?
Y el tipo adelantó el viaje cuando vio las críticas. No vio la crítica. Entonces llega y yo no me dio tiempo ponerme la máscara de que aquí no pasa nada. Y me dijo, ¿usted qué le pasa? Entonces le dije, no, que tú tienes razón. Yo voy a dejar esta mierda del teatro y me voy a estudiar medicina. Y dice, no, usted es un buen artista. Primera y única vez en su vida. Y aquí estoy. ¿Cómo se levanta uno de un totazo de esos? La verdad que no sé. Me dieron otra obra y fue éxito. Y ya después fue un momento muy particular porque se fueron todos los galanes de la televisión se fueron de Cuba. Y entonces por decantación de Jorge a veces me daban papeles. Jorge Páez se fue, Jorge Mar se fue, Jorge Bauer se fueron todos los Jorge. Y entonces, este niño pero las actrices no se fueron. No. Entonces tuve una oportunidad extraordinaria en los primeros 10 años de mi carrera de trabajar con las mejores actrices del país, gente muy generosa, que fue como la segunda escuela. Pero no desististe. No desistí. Nunca he desistido de ser actor. Porque tenías una grabación que a mí se me queda grabada en la mente en el contestador de la casa que decía, si volvieran a hacer, volvería a ser actor. Sí, señor. Y volvería a ser actor. No tengo la menor duda. No sería ninguna otra cosa. ¿Qué papel siempre has querido hacer y no has hecho? Me pasó algo con Ricardo III. En esa etapa que yo dije que había estado en España, que etcétera, me conocí con un director que quería hacer el Ricardo III y yo hice los conectos para hacerlo en Cuba, en el Teatro Nacional. Y empezó a funcionar todo eso cuando yo regresé, no sé qué. Y de pronto me llaman de la dirección de teatro, Jorge, esto va a llegar fulanito de tal, me voy a ahorrar el nombre porque es un nombre muy conocido. Y hace falta que vayas al aeropuerto a recogerlo, etcétera, porque tú eres Ricardo. Y el tipo se baja del avión y trae una maletica y me dice, mira lo que te traje. Abre la maleta y trae una peluca con un cerquillo de ese. Y yo digo, si este hijo de puta cree que yo voy a ser Ricardo III con esta peluca, es no. Entonces se me quedó en el tintero Ricardo. En eso llega la propuesta para venir a Colombia y dije, esta es la mía. Desaparecí. Y se quedó Ricardo. Lo hizo otro, pero yo no. Entonces Ricardo, yo había hecho todo un estudio todo ese tiempo tremendo. Ese estudio se lo metí al presidente de la mujer del presidente. Okay. Pude hacer un Ricardo III contemporáneo de todo lo que había estudiado. Interesante, Jorge. Y por último, si tú dijeras, en esto realmente me equivoqué, no he debido hacer esto. ¿Qué ha sido eso? Varias cosas. son muchísimas cosas. Sí, hay frente personal. Bueno, ya, pero personal mejor ni lo toco. No, nada. Ese personal no lo toco, pero, por ejemplo, cuando era muy adolescente empecé a estudiar guitarra y me iba bien y la dejé. En este momento me di cuenta que fue un error capital. Otro error capital fue, por patria o muerte venceremos, dejar de hablar en inglés y olvidar el inglés. Si yo hablara un buen inglés en este momento, claro, sería muy diferente para mí porque hay muchísimas oportunidades de hacer cine internacional, pero en inglés. Has cambiado, obviamente el Jorge de 80 al niño de 8 es otro Jorge, pero todavía sigues vigente. ¿A qué le debes? Tú ya lo dijiste, trabajar, pero ¿qué más hay ahí? Porque uno ve muchos actores y actrices muy buenos y de pronto dice, ¿qué pasó con esta persona? Se desapareció, se le acabaron las oportunidades, no le abrieron más, ¿qué pasó? ¿Qué en pasa este medio Jorge? nuestro... ¿Cuál es el secreto? No, a los 40 años ya eres un viejo decrépito, vete. Y es justamente lo contrario. En esas edades cuando uno está en posesión de todo el conocimiento adquirido, y eso hay que respetar. En mi caso, creo que mi disciplina, porque uno puede tener mucho talento, pero si no tienes disciplina, la cosa no camina. Mi disciplina, mi ética, mi perseverancia,
mi deseo de aprender y de investigar me mantiene vigente. Cuando la gente cree que yo voy a hacer esto, yo hago esto otro. Cuando todo el mundo dice, no, o sea, yo renuncié a hacer La Pasión de Gavilanes 2. Sí. Entonces es muy raro de no hacer Pasión de Gavilanes 2, que es un éxito de mi carrera brutal, para irme a hacer una película de bajo presupuesto. ¿No? Pero yo quería probar qué pasaba ahí y qué pasaba con esos personajes que no son de cuello y corbata, que son seres humanos comunes, ¿no? Es la poesía de la cotidianidad, y yo quería saber si yo podía interpretar con profundidad ese tipo de personaje de la gente común y contar sus historias. Y en eso estoy como muy atraído. En este momento yo volví a hacer un personaje para la televisión que terminé la semana pasada, y hacía 5 años que no hacía televisión. Esos 5 años he estado haciendo cine y haciendo cosas muy diferentes. Y eso me nutre, me estimula, ¿no? Me pone nervioso, me inquieta. Por ejemplo, cuando el primer día de rodaje es una serie que hice en Barranquilla el año pasado, que se llama Tan lejos como puedas, que yo pienso que es una cosa magnífica. El primer día de filmación empezábamos entre la cocina y la sala de lo que era mi casa, ¿no? Y de pronto cogí pánico. En lo que el director estaba marcando, yo dije, yo no puedo hacer este personaje, no sé hacerlo. Voy a dar la apariencia de, y yo no quería la apariencia de, yo quería el personaje. Entonces me pasó algo maravilloso, que es la esencia de mi técnica. En el cine se demora muchísimo con las luces, siempre hay un tiempo ahí. Un previo grande. Y en un momento de que estaban poniendo las luces, se abrió el balcón, ya era la tarde, y entró el terralito que viene del Magdalena. ¿No? Y eso me dio. Yo andaba en chancleta, bermuda, camiseta, y un tabaco así en este lado, ¿no? Me dio eso. Entonces le dije a la gente de utilería, yo necesito una cebolla, un no sé qué, un caldero, un no sé cuándo. Porque él estaba en la cocina. ¿Pero qué estaba haciendo en la cocina? Pues cocinando. Claro. Entonces, empecé a picar cebolla, no sé, cuando dieron acción. Empecé a cantar un son. Y cuando caminé de la cocina a abrir la puerta para empezar la escena, ya era el personaje. Pero 10 minutos antes, si me dan chance, me tiro por el balcón y me voy. Pues Jorge, la verdad, para mí ha sido, yo te decía, este es casi un mini homenaje a esta carrera. Tú no me hagas más homenajes, que quiere decir que estoy viejo, pero la verdad, un espectáculo tenerte aquí, compartir estas historias, estos consejos. Al final del día es una vida de perseverancia, de muchísimos cambios, muchos países. Llegaste a una tierra que todas las entrevistas que uno lee de ti, tú dices, amo Colombia, soy colombiano, apasionado por el país. Algo que tú dijeras, cuando llegué a Colombia, realmente esto me sorprendió más que los ojos de la persona con la que te quedaste, que eso lo dijiste varias veces en varias entrevistas. No, la gente, he tenido mucha experiencia con la gente. Cuando me fui a nacionalizar me di cuenta que yo, ¿cómo iba a ser colombiano si no conocía Colombia? Y inventé hace 18 años un taller itinerante, 22 años, no 18. Un taller itinerante por las regiones donde no va nadie. Y eso me ha permitido conocer el país, conocer a su gente, conocer la zona, las regiones, cosas así. Tremendas, esas son experiencias. Y hoy en día eres como, creo que no puedes montar bicicleta como hacías en Cuba porque la gente sí te reconoce. Sí, eso, sí, la gente es muy afectuosa conmigo, muy respetuosa, donde quiera que voy, pero conversan con respeto. Por ejemplo, yo he hecho todos los villanos, y eso que la gente dice, no, porque me cayó. No, a mí no me ha pasado eso nunca. O sea, aman lo que hago con ese villano, pero respeta al intérprete que hace el villano. El actor detrás del villano. Sí, total. Yo lo único que he tenido en Colombia es respeto y sí, me lo dicen todos los días. Tú eres un colombiano más, y tú eres colombiano, y tú eres colombiano. Pues Jorge, de verdad muchísimas gracias, esperamos seguir viéndote. Los invito a que sigan a Jorge en sus redes, que también
publica bastante y se mueve un montón, sigue haciendo obras, películas, teatro, tiene talleres, en fin. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de 2 puntos, historias que merecen ser contadas, y a ustedes invitarlos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y acuérdense suscribirse al canal de YouTube, en Spotify. Ahí los estamos esperando cada martes a las 4:30, un nuevo episodio. Mil gracias, Jorge. Gracias a ti. En fin.